Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre tenía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon y a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en la víspera de esta fiesta de San José, reconocemos en este gran santo uno de los principales modelos que tiene nuestra Iglesia. Junto a Jesús, por supuesto que es el modelo principal, tenemos a la Santísima Virgen como modelo de Madre de Dios, Madre nuestra. Pero San José es fundamental porque Él es un Padre amoroso de Jesús, no un Padre biológico, pero espiritual, y es un pedagogo porque le enseñó a Jesús a rezar, le enseñó a trabajar, le enseñó buenas costumbres, lo guió, le entregó amor, protección, seguridad, cariño. Y entonces esa paternidad espiritual, Jesús quiere que también Él la viva sobre la Iglesia, sobre nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a estar hoy día contentos en nuestra parroquia que está consagrada a San José de celebrar a este gran ejemplo de santidad? Y cuando vemos a José, todo lo que él pretende en su vida es servir, amar, cuidar la vida, protegerla en la persona de María y de Jesús. Esa es la tarea que Dios le encomendó: proteger a su familia, trabajar por ella. No le importa ser rico, no le importa ser famoso, no le importa tener prestigio delante de los demás, no le importa tener placeres de la vida, no, todo lo contrario, es muy sacrificado, es muy pobre y es muy oculto también, porque toda su fuerza, toda su energía es para amar a los suyos, a su familia. Y él opta siempre por la vida, la opción de la vida, que se nos pone ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando dice la palabra: ante ti pongo dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces, optar por la vida es escuchar a Dios, escuchar al ángel Gabriel que le dice: toma al niño, a su madre, huye a Egipto, porque Herodes, que era un anticristo que optó por la muerte, quería matar al niño.
y de hecho mató a todos los niños inocentes en Belén para asegurarse de que muriera también Jesús. Pero San José estaba ahí para proteger a su hijo adoptivo y a la madre, su esposa legítima y santísima, la Inmaculada Virgen María. Entonces, aquí tenemos, hermanos, el modelo a seguir. ¿Se puede optar por la vida? Sí, si estamos muy unidos a la Virgen y a Jesús, tal como San José. Por eso que es nuestro modelo. Porque ¿quién amó más en este mundo a María y a Jesús que este santo? ¿Quién tuvo el privilegio de estar más cercano a ellos, sino él? Y cuando la mamá de los Zebedeos le pedía a Jesús que pusiera a sus dos hijos, Santiago y Juan, a su derecha y a su izquierda en el reino, ¿no? En el reino eterno, no sabía lo que estaba pidiendo. Quienes están a su derecha e izquierda, sin duda, deben ser, ¿no?, la Virgen María con seguridad y, lo más probable, San José también, al lado de Jesús para siempre. Porque es muy cercano, muy cercano. La palabra de Dios hoy día nos habla de otro José en el libro del Génesis, que era un joven que tenía 11 hermanos, todos hijos de Jacob o Israel. Y este joven había sido favorecido por Dios. Tenía más inteligencia, Dios le había regalado sueños proféticos, y él a veces en su ingenuidad contaba los sueños que tenía y los hermanos le empezaron a tomar envidia, porque se dieron cuenta que tenía más talentos, había sido más favorecido con otros dones distintos a los demás hermanos. Y lo que nos cuenta hoy día la palabra es que ellos trataron de matarlo. Fíjense, ¿cómo puede ser que son hermanos, dos hermanos, y ellos quieren matar a su hermano? Quieren matarlo. Uno de ellos tuvo que interceder para que no lo mataran, sino que al menos lo vendieran como esclavo a una tribu de árabes que iba caminando por ahí. Y así fue como llegó después a Egipto, y Dios igual lo favoreció y terminó siendo el mayordomo del emperador, digamos el segundo más importante en Egipto. Pero bueno, esa tendencia a matar al hermano está desde el principio de la historia. Cuando Adán y Eva pecaron, escucharon a la serpiente, entonces ellos optaron por la muerte, por aquello que denunció San Juan Pablo II, que es lo que vivimos hoy en día, la cultura de la muerte, una cultura que está dispuesta a matar a los niños cuando están en el vientre de su madre. Esa es la cultura de la muerte. Y entonces, ¿qué pasa? Que Caín, que era el hijo de Adán y Eva, mató a su hermano Abel. Los primeros hijos de Adán y Eva vivieron el efecto del pecado de sus padres, la cultura de la muerte, matar al hermano. Entonces, hoy día el mundo anda caminando en la oscuridad, en la discordia, en la enemistad, el odio, la violencia, la guerra, como sucede en Rusia con Ucrania, pero una guerra que fácilmente se podría extender al resto del mundo porque hemos optado por la cultura de la muerte. El Papa Francisco ha dicho que tenemos que tratar de vernos como hermanos, y escribió una encíclica llamada Fratelli Tutti, que significa todos somos hermanos. Eso es muy bonito, porque Jesús lo decía en estos días en la palabra de Dios, ¿no? No llamen a nadie Padre, porque ustedes tienen un solo Padre y ustedes son todos hermanos. Pero la única manera de ser verdaderamente hermanos es si Jesús es nuestro hermano, si San José es nuestro papá adoptivo. Entonces tenemos que adoptar a San José como nuestro padre, porque Jesús lo eligió primero a él.
Y tenemos que recibir en nuestra casa, en nuestro corazón, a María como nuestra madre, porque Jesús primeramente quiso recibirla a ella. Esa es la tarea de los cristianos. Así nosotros podemos organizar, formar una verdadera familia o iglesia en la cual podamos vivir como hermanos. Como dice ese hermoso canto que al principio de la misa entonamos, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando hacia el Señor. Pero ese caminar juntos, que el Papa Francisco llama sínodo, por eso estamos viviendo ahora un sínodo acerca de la sinodalidad, es decir, sínodo significa caminar juntos. Esa es la misión de la Iglesia, peregrinar juntos como hermanos, queriéndonos, amándonos, aprendiendo a querernos más y más, aprendiendo a vivir la fe. Esa es la tarea que tenemos, pero que no la vamos a cumplir nunca si nos apartamos de Jesús, si escuchamos más los sonidos y las voces del mundo, de los medios de comunicación, etcétera, que muchas veces no transmiten en la onda del Evangelio. Por eso demos gracias a Dios. Hoy estamos acá, en la iglesia, o estamos conectados por la radio, por las redes sociales, a una Santa Misa, escuchando la palabra de Dios. Porque de otra manera, ¿cómo podremos ser hermanos y querernos de verdad? Porque todos somos hermanos, sí, somos hijos de Adán y Eva, pero hemos heredado la muerte de ellos. No solo porque nos morimos al término de nuestra existencia, sino porque tenemos ese espíritu de muerte. Queremos dar muerte al hermano en forma inconsciente. Si esto lo vivieron los mismos judíos, que eran el pueblo de Dios. Estos 11 hermanos querían matar a José, como acabamos de escuchar, qué terrible. Y el Evangelio nos muestra otra historia tan dramática, ¿no? Porque Jesús habla con los fariseos y les dice, miren lo que pasa con ustedes. Esto es lo que sucedió en la historia sagrada, en la historia del pueblo de Dios. Es como un hombre que planta una viña y pone unos viñadores para cuidar la viña. La viña es el pueblo de Dios, en este caso Israel. Los viñadores eran los sacerdotes, los encargados de la religión, los escribas, los fariseos, de siempre, etc. Y de repente Dios mandaba a unos profetas, unos servidores que eran profetas, para recibir los frutos, ¿no? Frutos de fe, de esperanza, de amor. Simbolizado en la viña, ¿no es cierto? Los frutos serían las uvas. ¿Y qué hacían estos viñadores? Mataban a los profetas. Y si uno recorre la Biblia, claro, a muchos profetas los mataron, los querían matar. Entonces, ¿dónde está el espíritu fraterno? No existe. Existe la envidia, existe el odio, existe la venganza. Entonces después dice Jesús que el dueño de la viña les mandó a su propio hijo para ver si ellos lo aceptaban y lo recibían, lo respetaban y le entregaban los frutos. Repito que son la fe, la esperanza, el amor, el servicio, la humildad. Esos son los frutos de la viña del Señor. ¿Y qué hacen los viñadores? Lo matan. Y es tan significativo esto, hermanos, meditarlo en la Cuaresma, porque nos estamos preparando para la pasión y muerte de nuestro Señor el Viernes Santo, pero también para el triunfo, la gloria de la resurrección, el domingo de Pascua. Entonces Jesús le dice a los judíos, esto que yo cuento, que a ustedes les parece terrible, es lo que pasa con ustedes. Ustedes mataron a los profetas y ustedes van a matar al Hijo del Rey, al Hijo del Padre Eterno. Se los profetizó. Impresionante. ¿Y qué les pasó a los fariseos? En vez de convertirse, en vez de reconocer que estaban en pecado, que tenían odio, que tenían envidia, que querían matar a Jesús, entonces deciden su muerte. Se llenan de más odio, de más ganas de vengarse, etc. Es así lo que sucede cuando buscamos una fraternidad sin Dios, sin la figura del Padre Eterno,
amoroso y bondadoso sin Jesús y sin María. Ya los revolucionarios de la Revolución Francesa hablaban de la hermandad. ¿Se acuerdan los 3 gritos? En 1789. Libertad, igualdad, fraternidad. Y en nombre de esos 3 ideales mataron primero a todos los reyes, a los aristócratas de Francia. Después mataron a todos los que se oponían al régimen revolucionario durante 10 años. Después se mataron entre ellos por la guillotina, se cortaban la cabeza. Murieron miles y miles por libertad, igualdad y fraternidad. Dígame, hermano, ¿qué fraternidad puede haber cortándole la cabeza a los hermanos? Pero eso pasa cuando buscamos esa igualdad, esa fraternidad sin Dios, sin Jesús. Así es que tenemos que rezar mucho por nuestro país, que está construyendo una nueva ley, una nueva constitución, pero que a veces poco se nota que está presente la ley de Dios ahí. A lo mejor hay buenas intenciones, igualdad, fraternidad y libertad, como decían los franceses, pero no vaya a ser que nos empecemos a cortar la cabeza unos con otros después. De hecho, ya están proponiendo aborto libre, matar a los inocentes. ¿Qué tipo de fraternidad es eso? ¿Somos hermanos asesinos entonces? Y eso sucede porque nos estamos alejando de Dios. Estamos dejando a Jesús fuera de nuestra vida. Y ahí seremos hermanos, sí, pero hermanos en la maldad, hijos de Satanás. Por eso seremos hermanos. Y eso no es lo que queremos, ¿no es cierto? Entonces, hoy nosotros miramos a San José y decimos: Señor, por favor, ten piedad de nosotros, ayúdanos a despegarnos de todas estas tendencias equivocadas que hay en el mundo, como esos gritos de guerra que vienen de la masonería principalmente, esa libertad, igualdad, fraternidad sin Dios, contra Dios, atea y diabólica. Líbranos de eso y ayúdanos a ser una verdadera familia como Jesús, María y bajo el patrocinio siempre de San José, que es nuestro papá. A Él queremos consagrarnos y pedirle por nuestra parroquia, por nuestra familia, nuestras comunidades, para que en medio de este mundo que vive en la oscuridad del odio y de la discordia, podamos vivir como verdaderas familias y como verdaderos hermanos.